Hola, somos Sara y Loreto y hoy os vamos a explicar la meiosis y la gametogénesis. La meiosis es el proceso mediante el cual, a partir de un núcleo diploide, se obtienen 4 núcleos haploides. Para explicar la meiosis hemos decidido utilizar una serie de chuches que la representen. Esto es la membrana plasmática, esto son los centriolos, esto la envoltura nuclear y esto los cromosomas homólogos. La meiosis se divide en la primera y la segunda división meiótica y estas a su vez se dividen ambas en 4 fases que son profase, metafase, anafase y telofase. La profase 1, es decir, la profase de la primera división meiótica, se divide a su vez en 5 subfases. La primera de ellas es el leptoteno, que es lo que tenemos representado en esta imagen. Es decir, los cromosomas se hacen visibles, como vemos, y estos cromosomas están formados por cromátidas, pero que no se ven. La segunda fase de la profase 1 se conoce como el cigoteno, y en él se puede observar cómo empieza el emparejamiento de los cromosomas homólogos y empieza a haber una sinapsis entre las cromátidas homólogas y se empieza a formar lo que se conoce como el complejo sinaptonémico. La tercera fase de la profase 1 se llama paquiteno y es una fase muy importante porque es cuando se produce el sobrecruzamiento entre cromátidas homólogas pero no hermanas. Se produce un intercambio de material genético entre los cromosomas homólogos. La consecuencia es que va a haber una recombinación genética. La cuarta fase de la profase 1 se conoce como diploteno y lo que pasa es que comienza la separación entre los cromosomas homólogos, pero permanecen unidos por unos puntos denominados quiasmas, que son estos. La última fase de la profase 1 se conoce como diacinesis. Los cromosomas se condensan y se hacen visibles las cromátidas y se forman los tétradas, que sería esto, que están formados por 2 cromosomas homólogos unidos entre sí por los quiasmas y cada cromosoma homólogo está formado por 2 cromátidas hermanas unidas por un centrómero. Empieza a desaparecer la envoltura nuclear y los centriolos se duplican y se empiezan a separar formando el uso acromático. Hemos acabado ya la profase, ahora vamos a empezar la metafase 1, es decir, la metafase de la primera división meiótica. Cada tétrada se dispone de forma que sus centrómeros estén situados a ambos lados del plano ecuatorial, que este sería el plano ecuatorial. Como vemos, aquí están los centrómeros y lo que va a pasar es que los cromosomas homólogos se van a separar por los quiasmas y van a irse a polos distintos por la acción del uso acromático. La anafase de la primera división meiótica consiste en que desaparezcan los quiasmas y hay una distribución al azar de los cromosomas homólogos a los polos opuestos. Para terminar la primera división meiótica sucede la telofase 1, que es una fase muy breve o prácticamente inexistente. Se produce una reducción cromosómica que la célula diploide, es decir, 2N, dará lugar a 2 células hijas que tienen N cromosomas con 2 cromátidas cada uno, como podemos ver. Lo que pasa en esta fase es que desaparece el uso acromático, como vemos, no está aquí. Y también se produce la citocinesis, que la citocinesis empieza en anafase 1 y termina con la telofase 1. Que la citocinesis, ¿qué es? La división del citoplasma. Iniciar la segunda división meiótica, que es como una mitosis. Aquí lo que está ocurriendo es la profase 2. Desaparecen las membranas nucleares, si las hay, que en este caso no, y se forman los dos nuevos usos acromáticos. Vamos a iniciar ahora la metafase 2. Los N cromosomas con 2 cromátidas cada uno se disponen en la placa ecuatorial. Vamos a iniciar ahora la anafase 2, la anafase de la división meiótica 2. Como vemos, las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y cada uno emigra a un polo distinto. Vamos a terminar ya la meiosis, con la última fase que es la telofase 2. Las N cromátidas llegan a los polos, desaparecen los usos y se forman las envolturas nucleares y se produce la citocinesis, que como dije antes es la división del citoplasma. Hemos terminado nuestra meiosis y tenemos 4 células haploides que venían de nuestra célula diploide. La gametogénesis es la formación de gametos. Hay 2 tipos, espermatogénesis, que forma espermatozoides, y ovogénesis, que forma óvulos. En ambas se suceden las 2 divisiones meióticas que hemos explicado.